Hoy vamos con 4 líneas en mutación, al hexagrama 58 como complementario terminal. Este es el arquetipo de la reunión entre pares. Está constituido por la repetición del trigrama Tui, lo sereno, el lago, lagos que reposan uno sobre otro, indicando de algún modo la relación entre pares que tienen la cualidad de regenerarse recíprocamente cuando cada uno de ellos lo necesita. Este es el contexto que vamos a tener hoy como hexagrama terminal. Empezamos nuestra andadura sobre la Tierra, arquetipo número 2, los receptivos, que teniendo una fuerza muy semejante a la de lo creativo, eh, lleva cabalmente a cumplimiento lo ordenado por el principio cósmico creativo. Y si va en seguimiento haya conducción, pero si se adelanta es extravío. Y otra de las características fundamentales de este hexagrama es su capacidad de alimentar todo y por tanto el subrayado de abnegación, por cuanto implica llevar en el ámbito de lo material la idea de lo creativo a la práctica y su consumación. Dentro de este contexto, mutan para nuestro primer consultante la línea primera, que a través de, naturalmente, de los distintos transicionales, en este caso, a través de la primera línea, nos lleva al 24, la segunda al 7, la cuarta al 16 y la quinta al hexagrama. La primera línea dentro de un contexto de receptividad en el que el avance, tomar la delantera, ya implica extravío, pues lamentablemente encontramos al noble ya o al aprendiz de noble pisando escarcha y el texto oracular le dice, vuelve, ya estás pisando escarcha en relación al objeto de tu pregunta, vuelve de manera inmediata a tu tocón raigal o a tu base caracterial para reponer y reparar, porque este camino que pretendes emprender, pisando escarcha, con lo que más adelante se va a encontrar es con el hielo firme o la soledad y la muerte. El término quizás sea excesivamente dramático para una consulta no de esa situación extrema, pero desde luego sí para cualquier proyecto, si se sigue adelante, no va a llegar a buen fin. Sobre la base, la segunda línea le dice al mismo consultante, sin otra pretensión por tu parte, que cumplimentar en el lugar en el que está las obligaciones diarias que debes acometer. Si te disciplinas conforme a ello, nada vas a dejar de poder proveer adecuadamente. No añadas otra inquietud. El disciplinarse conforme a lo habitual, a lo diario, viene determinado por el ejército como complementario transicional, que representa un estado de crisis en el que es de necesidad establecer las prioridades de las necesidades, analizar con qué elementos se cuentan para poder sabiamente afrontarlo y distribuirlo estratégicamente para disciplinarse. En este contexto, el consultante, ocupándose de sus labores, no va a quedar nada que no sea debidamente propiciado. La línea cuarta, primera del trigrama superior, nos muestra por medio del oráculo una bolsa atada con
la expresión de no hay tacha, no hay elogio, pero esto exhorta a una cautela importante. Si añadimos el contenido del transicional, que es el 16, el entusiasmo, y que fundamentalmente lo que exige del consultante es la finura de oído del músico, para no desbarrar con una propuesta inadecuada por donde se va. Y el primero, prestar oído a qué cante, qué vibración hay en el entorno para lograr empatizar con ella y consiguientemente adecuarse a ese ritmo, a ese cante. La línea quinta, central del tegrama externo, dentro de lo receptivo, dice, que muestra por delante transicionalmente, por la mutación de la línea, el hexagrama número 8, arquetipo de la solidaridad, de manera refleja, vamos a la línea, que dice, no es cuestión aquí de ostentar vanidosamente una supuesta solidaridad, que si no sale del interior, como muestra realmente el ejemplo tradicional, ropa interior amarilla, habla de los antiguos emperadores, es decir, su esplendor y su nobleza no está ostentosamente expuesta al exterior, con oropeles y pancartas, sino que emana realmente del interior de manera natural en todo lo que dice, habla y hace. Así que, y entre los pares a regenerar con las propuestas previas bien asumidas. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el hexagrama número 4, que representa una montaña, magisterio ancestral, y acá un arroyo pequeño, el hombre, el párvulo, el ignorante, que ha de desenvolverse en su entorno, aceptando las leyes y sometiéndose con sinceridad a este entorno para abrir su propio caudal de conocimiento a medida que lo va integrando en virtud de la ley que le hace llevar a subir la montaña en su discurrir. Dentro de este contexto, muta la línea primera que lleva al 41, la cuarta que lo hace al 64, la quinta que lleva al 59 y la sexta que lo hace al hexagrama número 7. Entramos en el parvulario, tenemos delante el colegio, el instituto, la facultad o un emprendimiento, una ciudad nueva con un proyecto. En principio, volviendo sobre el parvulario, donde la glosa es muy ilustrativa, llevamos al niño al colegio y le dice previamente hay que despojarlo de todo el arrope familiar, de todos aquellos elementos de puerilidad que lo acompañan en el ámbito de la familia, porque lo que procede ahora es por medio del sacrificio de los vicios, de las pasiones y de este tipo de monerías previas, despojarlo para disciplinarlo conforme al estado de adulto al que pretende aspirar. Así lo indica también el complementario transicional, el 41, que siendo arquetipo de la merma, lo que hay que mermar o sublimar son los deseos, los caprichos y las pasiones, para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de lo que se ocupa el consultante. La cuarta línea, primera ya del trigrama superior, pues tiene una advertencia importante. Dice, si eres corto de luces y además obstinado, el magisterio no se va a poner a discutir contigo. Ciertamente estás muy lejos todavía de haber cumplido tu logro
el que indica el complementario transicional. Antes de la consumación todavía te separa de la otra ribera donde está el logro un río helado. Y si se precipita el joven locuaz, se va a hundir en la nieve, en el hielo, cuando cruja y se hunda. Vuelvo sobre la línea. Decíamos que el joven o el propio consultante, si tiene cortas luces y además es empecinado, el magisterio ancestral no se va a poner a discutir con él y libremente podrá tomar la puerta y probar de su propia medicina, que necesariamente ha de ser la humillación, por cuanto todavía carece de los elementos de comprensión suficiente para moverse con corrección en el proyecto. La quinta línea central en el proceso de aprendizaje, si el consultante ha asumido todo lo anterior, pues ya se muestra plástico en relación al magisterio y el magisterio, y entre el magisterio y él lo que se establece es una profundización en altura de valores en virtud de los cuales se va desprendiendo de los enrocamientos del egoísmo y va abarcando mayores campos de humanidad, como viene sugerido por el complementario transicional, ese rama 59, que en términos prácticos para esta consulta, así como en general, refiere a la capacidad de llevar la capacidad mental hacia el interior, analizarse en el enrocamiento de los egoísmos y en virtud del reconocimiento de una ascendencia trascendente, pues disolver los propios egoísmos para abarcar más amplio campo de humanidad, que es lo que va a hacer seguramente este discípulo ya modificado y en condiciones óptimas. La línea sexta todavía da una advertencia muy pertinente, tanto para el que aprende como para el que enseña, ambos aprenden. Y en este caso es aprender que a la hora de corregir el error no se trata de hacer una jactancia de poder o de superioridad y mucho menos ejercicio de crueldad, sino se trata simplemente de rectificar. Es decir, si la orientación correcta es sur y la lleva a este, corregir el vehículo del este hacia el sur y disciplinarlo conforme. El complementario transicional de esta línea es el ejército, que significando un estado de crisis dirigido por un buen general, sabe situar la necesidad perentoria, proveer todos los recursos que están en el medio concreto y disciplinarlos estratégicamente en la orientación estratégica y disciplinadamente en la dirección de la corrección. Y así, entre los pares, a regenerar. El siguiente arquetipo que nos encontramos hoy lo constituye el hexagrama número 20, una alta torre. También una alta torre desde la que se tiene una larga visión y también al mismo tiempo se es visto. Aparte o al mismo tiempo representa a un rey que visita las comarcas para ver las costumbres, para revisar las costumbres, o un mediador espiritual, sacerdote o medium, que sabiéndose entre el cielo y aquellas personas que esperan su dictamen, pues ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio, y entonces está profundamente centrado en no desvirtuar los principios de arriba para dar una enseñanza pervertida a los demás. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 42, la segunda lo hace al 59, la cuarta al 12 y la sexta le cerramos el número
La primera línea dentro de este contexto de una alta torre, al implicar un primer peldaño, pues obviamente no hay visión crítica suficiente como para ser digna de ser objetivada públicamente. Por tanto, el texto dice esto para un hombre vulgar que todo lo resuelve en la plaza con sus amiguetes, no tiene ninguna, no implica nada especial. Pero para el comportamiento de un noble esto sería indigno y inadecuado. Mira el arquetipo que tienes delante, 42, la estimulación de lo superior por medio del desastre de lo vulgar, hexagrama 42, cuyo texto central tiene una médula lingüística que dice: el noble allí donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ello. La línea segunda, que muta a continuación, vemos un pequeño progreso en el hombre que estaba en la plaza arreglando el gobierno y ahora ya está en su casa, abre la rendija y desde allí a todo el que ve de pasar lo critica en relación a lo bien hecho que él es. Permítanme este tipo de expresión tan llana y subjetiva. Esta visión es también excesivamente limitada, de manera que el complementario transicional, que es el hexagrama 59, arquetipo que fundamentalmente es dirige el foco de la atención racional hacia tu interior, analiza en función de la altura de trascendencia de la humanidad y disuelve los apegos egoicos desde los que juzga para alcanzar un más amplio campo de visión. La línea cuarta, que también muta, ya primera en el trigrama superior y lleva al hexagrama número 12, ya así luego deberás sin compromiso, como si fueras el huésped de un rey, poder inspeccionar sin adherirte a lo vulgar, al amparo de tu ser esencial, aunque tengas que padecer cierta soledad y carencia. Hexagrama número 12, complementario transicional. La línea sexta dice, dentro del contexto de la alta visión en la que estamos, pues dice, ya depurado por las anteriores líneas y transicionales, el noble tiene su mayor preocupación estribada en su sentido de solidaridad para con el planeta, para con los seres que la habitan y para con la espiritualidad que todo ello se debe. Así que el hexagrama complementario transicional es el 8, la solidaridad. Así, y entre los pares a regenerar. El siguiente arquetipo que nos encontramos es la universidad de la vida. La tenemos delante. Tiene todos los tesoros de la civilización, desde los textos técnicos que abarcan la alfarería hasta la ingeniería aeronáutica y los sabios consejos y santos de los santos y de los sabios que en el mundo han sido, por seguir un latiguillo convencional, pues allí nos acercamos los seres humanos todavía con nuestra energía bruta e indefinida, la sometemos a la universidad, nos facultamos con el conocimiento de los antiguos en relación al día de hoy y nos dignificamos a nosotros y nos volvemos aceptos y capaces para poder ganar el pan en la colectividad. Este es el arquetipo del que partimos y del cual muta la línea tercera al 41, la cuarta al 14, la quinta al 9 y la sexta al hexagrama número 11. La tercera línea dentro del contexto del gran transformador
hesagrama número 26, dice todo el día por el objetivo a ejercitar, como si estuviera en un gimnasio preparándote para una competición concreta o en un campo marcial, preveyendo y fundamentalmente ejercitándote y como indica el complementario transicional, que es el 41, mermar los defectos, los caprichos y las pasiones para tener en principio un mejor gobierno de ti mismo y por extensión de todo aquello de que te ocupe y específicamente en relación a tu consulta. La cuarta línea, primera del trigrama externo, dice así debes proteger con anterioridad. El arquetipo tradicional nos lo ilustra por medio de colocar al joven toro cuando tiene su cornamenta todavía muy incipiente, una tablilla que hace que el animal al querer acornear y ve que resulta inútil, pues cuando le crezcan los cuernos no hará uso de ellos ya. Aquí se trata tenemos el complementario transicional, la promesa de la gran posesión, hesagrama 14, que implica al mismo tiempo la gran responsabilidad. En función de este criterio de posesión sobre el que quieres empezar a trabajar y que en el futuro puedes obtener, debes ahora mismo poner esta antecámara a la ferocidad primitiva que urge y quiere hacer lo que le place, fundamentalmente de manera biológica y visceral. La línea quinta todavía quiere que el consultante profundice todavía más y el texto tradicional nos remite a la capa del jabalí o a la extracción del colmillo para evitar su ferocidad. En términos humanos implica por medio del complementario transicional, que es el hesagrama número 9, que implica una pequeña fuerza domesticadora y refrenadora, que no tiene capacidad de transformación en lo inmediato, pero que sí tiene la capacidad de profundizar dentro del carácter para limar las asperezas, en este caso, desarraigar la simiente de la ferocidad, como indica el número complementario transicional, el hesagrama número 9, es el resultado en el que debe implicarse en la línea quinta, profundizando para desarraigar de su propio ser aquella ferocidad que la anterior había puesto un dique. Así, en la sexta línea, ya a terminar de este contexto de la gran universidad, pues con un laude, tirar los birretes arriba al aire y se sale en condiciones perfectas de poder conjugar las energías yin y yang en un perfecto ensamblaje de paz, como indica el complementario transicional hesagrama 11. Así y entre los pares a regenerar. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el de la alimentación. La primera y última línea son ya todas las demás configurando una boca abierta. Obviamente no se refiere solo a los alimentos materiales ni a lo que pasivamente ingerimos, ya sea material o espiritual, sino también aquello de la manera que nos comunicamos y cómo y con quién y de qué hablamos. Dentro de este contexto lleva la segunda línea al 41, la cuarta al 21, la quinta al 42 y la sexta al 24. La segunda línea de la alimentación sorprende al consultante dejándose querer y buscando que lo alimente. El texto le dice eso no es adecuado, no es digno, y especialmente cuando tú mismo tendrías capacidad de subvenir eso que buscas fuera.
toma muestra del 41 como transicional, corrige tus defectos, tus caprichos, tus pasiones, sublímalas y obtendrás el gobierno adecuado para ti y para tus circunstancias de alimentación del proceso de que te ocupes con la consulta. La línea cuarta, primera del trigrama exterior, pues sitúa la visión del consultante como un tigre agazapado esperando que pase la presa porque tiene a su camada hambrienta mientras que a él mismo le rugen las tripas de hambre. Y está el complementario transicional, implica la mordedura tajante. Y la mordedura tajante indica establecer un proceso mediante el cual, buscando la claridad y por medio de la justicia, quitar de en medio, ordenar, que es quitar de en medio el obstáculo que impide la manera correcta de alimentar el proceso. Esa grama número 21, la mordedura tajante. La línea quinta, dentro del contexto en el que estamos, lamentablemente, resulta que el consultante se hace consciente del nivel de responsabilidad que tiene en tan alta posición y al mismo tiempo es consciente también de las carencias que tiene para alimentar. De manera que el complementario transicional viene a indicarle una pauta, que es: oye, deslástrate de vulgaridad, busca el bien donde esté, deshazte del mal donde lo tengas y estimula con ello la elevación de tu propio carácter, a fin de que vas a estimular también cualquier emprendimiento con una alimentación digna, pero mucho más elevada que esta de la que carece en principio. La sexta línea, que es línea Yang, hemos dicho que el principio y la última eran Yang, pues ya tenemos al consultante en función de este apercibimiento, acopiamiento y experiencia en su propio Makuto, pues ya lo tenemos junto al Silo y al Ontanar. Y el texto le dice: con precaución, acércate, provéete de lo necesario y vuelve sobre tu tocón, sobre tu base caracterial, esa grama número 24, el retorno, para reponer y preparar allí con los pares que llegan cuál es tu estado y qué harás más tarde en el futuro cuando te hayas repuesto. Así, para entre pares poder regenerar. El siguiente arquetipo con que nos encontramos hoy es el trigrama repetido Li, y por tanto el contexto general se llama Li, lo adherente, que implica la necesidad o requiere la necesidad de adherir a algo esencial, no superfluo, cultivar con docilidad la separación de lo claro de lo oscuro, de lo duro de lo blando, para poder tomar primero iluminación propia y luego poder expandir también hacia el exterior esa claridad. Dentro de este contexto tenemos la línea segunda que lleva al 14, la tercera que lleva al 21, la quinta que lleva al 13 y la sexta que lleva al 55. La segunda línea, dentro de de hacer fuego, pongamos por caso, el li, el sol es también fuego. Pues ya nuestro fuego prende medularmente en el centro de un buen tronco sólido. En términos prácticos para el consultante, quiere decir, con tu proyecto y con los medios en los que has pensado que tienes a tu alrededor, es como si poseyeras un vehículo con una carrocería muy potente para poder cargarla y distribuir y llegar a tener corresponsablemente una gran posesión, como indica el complementario transicional, esa grama número 14. La posesión de lo grande, gran responsabilidad.
La tercera línea lleva el hexagrama 21 y le dice al consultante, sin embargo, no debes fiar tu sentimiento de estar en lo propio, en tu centro, por la alegría de los amigos que vienen con botellas, copas y bandurrias y música, ni por aquellos que se van y te quedas triste y lloroso. No. Aquí hay una carencia que debe morder atravesando el hueso, o crear un proceso de clarificación para impedir ese estado de dependencia que obstruye la manera correcta de procesar en ti mismo tu centro por medio de la correcta alimentación y de un establecimiento de programa de justicia adecuado, como indica el complementario transicional del hexagrama 21 promovido por esta línea. La quinta, dentro de este contexto de claridad y de luces, puede ser, y ya en la gobernación, ojo con el fuego, porque como dice el texto, guarda con la madera la misma proporción que el intelecto con el cuerpo, que lo consume. Y aquí la advertencia es no te vayas a quemar, no llegues a quemarte en lo que quiera que esté. Mejor ocúpate en preservar esa luz delante y frente y dentro de la gran comunidad en lo libre, que es el complementario transicional que tienes delante, ese grama número 3. La línea sexta, dentro del contexto en el que estamos, le dice al consultante, a la hora de castigar, como indica el complementario transicional, hexagrama 55, a aplicación de la justicia, cuando en el interior todo está claro, trigrama LIC, se pone inmediatamente en práctica en el exterior. Y la cuestión es castigar con rigor, obviamente en principio a la capitalidad, y extender justicia también sobre la secuacidad. Y luego, entre pares, a regenerar. El siguiente arquetipo que nos toca abordar es el de la retirada, el hexagrama número 33. Esta retirada está ilustrada por la diferencia de niveles y de cualidad entre lo material, que puede estar representado, que está representado abajo por la montaña, y en lo creativo, el cielo, la energía espiritual que está arriba. El noble, en cuanto ve que haciendo lo vulgar, antes de trabar relaciones que lo hagan dificultoso de separarse, se retira a su valer esencial. Esto es lo que indica el hexagrama que nos toca analizar ahora en virtud específica de las líneas que le han salido. Y que son la primera que lleva el hexagrama 13, la segunda que lleva el 44, la tercera que lleva el 12 y la sexta que lleva el 31. La primera línea, remito a quienes me oyen y me ven, al análisis estructural de los hexagramas. La línea primera de abajo es la cola en relación a la cabeza, que sería la sexta. Si un ejército está en retirada, la cola está todavía en contacto con el enemigo. Ahí emprender cualquier acción sería dislocado y catastrófico. De manera que en la cola lo que toca es retirar, obedeciendo al orden de la propia comunidad que ya está en retirada y teniendo en cuenta la estructuración de la otra comunidad de la que nos estamos retirando. El complementario transicional es el hexagrama 13, comunidad con los hombres en lo libre. La segunda línea, que lleva el hexagrama 44, le dice al consultante, oye, a la hora de la retirada, átate al sentido del noble
El texto tradicional dice con cuero de buey amarillo, significando el cuero una manera de atadura tradicional en todas las culturas, y el color amarillo significando nobleza. Esto me recuerda, no recuerdo ahora mismo exactamente si en la Odisea o en la Ilíada, donde Ulises de Odiseo se hace atar al palo de la nave y taponar los oídos para no dejar de seducir por los cantos de las sirenas en torno. Aquí, de manera semejante, el 44, que es encuentro súbito y que es el transicional de esta línea, es encuentro súbito con lo complaciente. Ay, qué frágil uno cree que podría. Y entonces el texto le dice, átate al noble en su sentido de la retirada. Y con la inversión del 44 en su aspecto positivo, permeabilízate de los principios del noble antes que ceder a la autocomplacencia. La línea tercera le dice al consultante, sí, ciertamente todavía podrías aprovecharte de ciertos favores del vulgar, pero a fin de cuentas, elemento eh, sin importancia esencial, moral, ética y de principio y fruslería. Más te vale, aunque tengas que padecer de cierta soledad y carencia, tomar ejemplo del transicional, esa grama número 12, la desconexión, arquetipo de la desconexión, donde el noble lo que hace es retirarse a su valor esencial. La línea sexta que lleva el 31, ya el consultante ha debido asumir todos los pasos anteriores y ya tiene claro hacia dónde se retira, y por medio del complementario transicional 31, pues completa esa información, que es cortejar lo superior. El texto dice, alegre y serena la retirada del desprendido noble, a quien el inequívoco sentido del camino acrecienta. Y luego, entre pares, a regenerar. El siguiente arquetipo que vamos a abordar es el del progreso expansivo, representado por la luminaria solar que en un solo día abarca del este al oeste y lo ilumina todo, los fondos, las mesetas y las cumbres. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 21, la segunda al 64, la quinta al 12 y la sexta al 16. La primera línea descubre el texto noble, progresando, pero rechazado en su progreso. Y lo trascendente por medio del oráculo le dice, no dejes de procesar tu energía perseverantemente para desobstruir el proceso de una correcta alimentación que ya tienes emprendido por estos rechazos iniciales. El complementario transicional es el 21, la mordedura tajante, que se ocupa precisamente en arbitrar un proceso de elementos que clarifiquen aquel impedimento que hay de por medio y que impide una manera correcta de alimentarse. La línea segunda, descubrimos al consultante todavía ahora con tristeza. El principio rechazado. Aquí acumula sobre el rechazo, se va acumulando y se llega a la tristeza. Pero el texto todavía le dice, persevera en la rectitud, que todavía te queda un tramo como el río helado, que viene significado por el complementario transicional antes del cruce de las grandes aguas. Todavía hay un río helado
toma ejemplo del zorro en su legendaria astucia, ausculta paso a paso y prosigue sin caer y sin precipitación. La línea quinta, finalmente, bueno, todavía quiero decir, en la siguiente mutación y ya centrar en el trigrama superior, le dice al consultante, por pérdidas o ganancias en el ámbito de lo material, no debieras preocuparte a esta altura, con esta lucidez y teniendo en cuenta la gran nimiedad mundana. Así que procura conservar tu luz, la luz que has alcanzado hasta aquí, aunque tengas que preservarla en soledad y con ciertas carencias, como hace el noble en el arquetipo 12 de la desconexión entre lo yin y lo yang. La línea sexta, finalmente, en este hesagrama, dice: si hay rigor que emplear, al final, primero contigo y con los tuyos, no extender. Y no ser excesivamente perseverante. Más bien sobre ello, agudiza tu capacidad de empatizar con el tenor del medio para poder empatizar con esa armonía sin ser excesivamente severo y finalmente pueda lograr concertarte con el conjunto. El hexagrama complementario transicional de esta línea es el 16, que implica el espíritu de la música, saber afinar el oído en relación a lo que se cuece realmente. Y así luego entre pares, pues a regenerar. El siguiente arquetipo, nos topamos con el oscurecimiento de la luz. Lo que prevalece en el medio del consultante es la oscuridad. Y lo indicado para un noble comportamiento, en lugar de hacer brillar entre estas multitudes viles que ensombrecen la luz del sol, no hacerse brillar, sino pasar anonimado. Dentro de este contexto, muta la línea segunda al hexagrama número 11, la tercera al 24, la cuarta al 55 y la quinta al 63. La segunda línea dentro del contexto de la oscuridad, del oscurecimiento de la luz, de este mal ambiente en el que debe desenvolverse, el noble se atreve, se aventura, no ya por él, sino por un conjunto de elementos que debe salvar o personas a las que debe ayudar y va a pagar un precio por ello. El texto habla de una herida y yo hablo de un diezmo que hay que pagar, pero es por conjugar las energías yin y yang en paz. La línea tercera le dice al consultante, en virtud de este esfuerzo y de este trabajo y de la labor, pues logras localizar la cabeza del mar, pero al mismo tiempo te das cuenta de que este está tan extendido que no puede esperar una sanación pronta o a medio plazo. Y entonces debes volver sobre tu base, sobre tu tocón raigal, como indica el transicional, hexagrama número 24 del retorno, para reponer y reparar. La línea cuarta dice que va al 55 y en todo este movimiento que has tenido hasta aquí, te llegan noticias que vienen directamente a atacarte medularmente, pero en función de que eres avisado providencialmente de esa manera, el complementario transicional te da la pauta, el arquetipo de la plenitud. Y dice, ya te has enterado perfectamente. Cuando el juicio está justamente madurado en el interior, lo propio es
poner pie para justicia, que es quitarse del medio de aquello que te han anunciado. El complementario transicional es el 55. La línea quinta, habiendo salvado ese golpe maestro, nefastamente maestro contra ti, pues dice, sin embargo, no vas a poder huir del entorno de gravedad que ya había descubierto que era muy extenso. Estás como preso de un rey tirano, porque tú eres un pariente próximo, un duque, y te tiene preso y no te puedes, por el protocolo ancestral, no puedes retirarte. Pero antes que consentir o colaborar con sus villanías, estirando la paz a su maximidad, lo que puedes y debes hacer es simular hasta locura, o que es una enajenación total que no te hace apto para firmar ni siquiera el más leve de los viles proyectos. Así que retirándote entre los pares para regenerar. El siguiente arquetipo que nos encontramos hoy es el del clan, el de clan tradicional. Es una célula básica, forjadora de principios individuales que separan la barbarie de la civilización, en base obviamente a principios. Los principios son el amor universal, una jerarquía bien establecida y respetada, el respeto de género y de individualidades, la lealtad entre las mismas y el basar las palabras y los comportamientos en aquello que se cuece realmente, en la verdad. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama número 9, la tercera al 42, la cuarta al 13 y la sexta al 63. La segunda línea nos muestra al administrador. En el texto tradicional habla de la mujer, pero pongamos el administrador. Un administrador dentro de una obra estructurada y consolidada en el tiempo no debe permitirse caprichos de poner esto o quitar aquello, no. Antes bien, con el complementario transicional, el 9, que es la capacidad de domeñar la energía pujante en el interior, de dar refinamiento al carácter, quitando la aspereza y esos crecimientos puntuales de capricho, pues lo que debe ajustarse a la normativa espiritual del entorno en el que está y material, que con ello tiene ya suficientes quehaceres y de la suficiente dignidad. La línea tercera dentro de este contexto, ya sea obviamente el clan o una empresa o una reunión, antes de que las cosas vayan manga por hombro, mejor que impere el rigor puntualmente. Pero el complementario transicional nos da una pauta de cómo estimular el crecimiento del carácter. Deslastrando de vulgaridad, elevamos el carácter y estimulamos en el cruce positivo de las grandes aguas. Hexagrama 42, el aumento del carácter. El noble donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos, como es el caso de este mare magnum que hay dentro, pues se deshace de él. La línea cuarta, ya primera del trigrama superior externo, habiendo asumido el consultante los dictámenes anteriores, pues un administrador cabal. El texto tradicional dice, refiriéndose a la mujer, ella es el pilar de sostén de su casa, pero lo es de su casa y también frente a la abierta comunidad que tiene delante y que nos muestra el transicional, hexagrama número 13, comunidad con los hombres en lo libre. La línea sexta
añade ya la bondad y la venerabilidad, obviamente, merecida del realmente abuelo y abuela, que libre de la responsabilidad estricta de la gobernación, como sería la del padre o el propietario o el director, pues aquí se estira la paz con vulnerabilidad hasta su mayor extensión posible. Ojo, teniendo en cuenta que no vaya a decaer, porque la paz cuando se ha estirado hasta su maximidad, el mayor rigor está en saber conservarla para que no devenga en decadencia. Así que, y entre los pares, pues a regenerar. El siguiente arquetipo con que nos encontramos implica en impedimento. Hesagrama número 39, obstáculos delante. Actitud del noble ante los obstáculos, pues la indicada por los trigramas componentes. Ken en el interior se aquieta y Kan está delante, que es el peligro. Es decir, ante el peligro el noble primero se para y comienza el análisis viendo si hay algún vínculo de responsabilidad con el peligro que tiene. A partir de ahí prosigue el análisis, porque si no tuviera la causa enteramente en él, pues prosigue hasta poder encontrar la manera de superar esa dificultad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 64, la segunda al 48, la tercera al 8 y la cuarta al 31. Primera línea, con oyentes, primera línea del hexagrama, de la estructura, impedimento. No de inmediato arrostrar el impedimento, porque no sabemos exactamente cómo, porque tenemos por delante, antes de la consumación, hexagrama 64, que implica un río helado y que requiere la astucia tradicional atribuida al zorro, bueno, que realmente tiene, que oculta el animal cada paso antes de precipitar. Pues parar, en principio parar y analizar y ocultar. La segunda línea le aclara al consultante: los obstáculos que tienen delante no son debidos, para alivio del consultante, no son debidos a negligencia o a irresponsabilidad tuya. Y además va a poder subvenirlo, arreglarlo, como te indica el transicional, que es el arquetipo del pozo, de lo comunal, lo básico, de la comunidad inmediata, y que te está indicando que entre tus elementos comunales inmediatos vas a poder subvenir estas aperturas que tiene delante. La línea tercera, dice el consultante, puesto que solo no tienes capacidad para afrontar el asunto, pues remítete a tu propio entorno de solidaridad, no avances, párate y contente entre los tuyos que solidariamente se alegrarán de que no te hayas aventurado el peligro. El complementario, obviamente, es el hexagrama arquetipo de la solidaridad. La cuarta línea, primera ya del trigrama exterior, le dice a este mismo consultante: así ya tienes la gobernación por encima y has retrocedido hasta tu elemento comunitario. Ahí debes cortejar abiertamente, aquietando tu interior, como indica el 31, sin pretender saberlo todo, corteja las condiciones de ensamblaje pertinentes para poder superar estas dificultades en las que te encuentras. Así, para entre pares, consensuando, poder regenerar.
El siguiente arquetipo con el que nos encontramos en el día de hoy, con 4 líneas de mutación, es el 46. Empujar hacia arriba, se denomina. Empujar hacia arriba con una peculiaridad en la que se acelera. Es necesario, es preciso tener un modelo ejemplar en función del cual, con el propio esfuerzo, empujar, así como hace la simiente en cuanto abre la carcasa de la semilla y se dirige directamente hacia la claridad solar que ha de darle la vida, por medio de la fotosíntesis. Dentro de este contexto muta la línea primera al hexagrama número 11, la tercera al 7, la cuarta al 32 y la quinta lo hace al 48. La primera línea, otra vez remito al oyente y a quien ve estos vídeos al contexto estructural de los hexagramas. Primera línea, posición humilde, pero aquí la predisposición del consultante tiene una resonancia muy poderosa con el espíritu del tiempo y del proyecto. Por lo tanto, está en condiciones de empujar hacia arriba, sabiendo conciliar, obviamente, y en relación al modelo, las energías yin y yang, de manera productiva para lo creativo y desembarazándose de los elementos de vulgaridad. La línea tercera le dice al consultante, ya una vez asumido estos dictámenes primero, pues que a la hora de establecer su objetivo, como indica el complementario transicional de esta línea, cuyo arquetipo es el ejército, es decir, una vez que el general, analizando las causas en virtud de su profesionalidad, sabiduría y sabiendo con los elementos con que cuenta y los ha dispuesto respecto del objetivo a alcanzar, pues ya el consultante debe ser como la flecha o el proyectil disparado que va directo al objetivo sin que le medren que por la izquierda o por la derecha no encuentre sin vacilación hacia el objetivo. La cuarta línea, primera ya del trigrama superior, le dice al consultante: a aquellos ayudantes que te han propiciado esta buena visión del objetivo y en función de tu propia empatía y consonancia adecuada con un requerimiento de conciliación de las energías yin y yang, pues aquí hay una cita que referencia en las costumbres de la dinastía de los Zhou, que dice que a los ayudantes capaces los subían al propio panteón familiar, le daban alojamiento en el propio panteón familiar. De manera que lo que quiere decir que al ayudante capaces, el consultante, sean personas o sean elementos, debe subirlo a su propio carruaje y darle duración en las distintas vicisitudes que ha de afrontar, como indica el complementario transicional, hexagrama número 32, arquetipo que representa al ideal del matrimonio, que no pierden la yunta a pesar de las dificultades que le presente la vida. En función de esta alta finalidad, permanece juntos, eh, acopiando y afrontando todo lo que se presenta. La línea quinta le da un toque de advertencia importante al consultante. Le dice: no vayas a saltarte grana. Ya estás en el lugar de gobernación, pero no por ello te puedes saltar grana. Sigue cultivando la base de empatía en lo elemental, como indica el complementario transicional, de exhortación de la base comunal, de los elementos comunales.
Hexagrama número 48. El pozo no es más que el agua, pero exhorta en salud y vitalidad a todos los que están en el entorno. No pretenda saltar y pedir una botella de vino caro y viejo. Agua. Así, entre pares, consensuando regenerar. El siguiente arquetipo que nos encontramos está representado por el caldero. Es la vasija sacrificial en que los pueblos tradicionales ofrecían lo mejor de las cosechas a los ancestros y a los espíritus de los dioses. En el ámbito de nuestra cultura actual contemporánea, pues representa la superestructura cultural donde las cosas no las presentamos de una manera elemental y cruda. Traemos las piezas, los tornillos, las maderas o los productos de la huerta, sino que ensamblamos por medio de una receta culinaria, un proyecto magistral, una obra, en fin, ensamblamos por medios culturales y representamos una obra con elevación de cultura y digna de la superestructura cultural en la que se mueve este contexto del caldero, el hexagrama número 50. La línea primera lleva el hexagrama 14, la línea tercera al 64, la quinta al 44 y la sexta al 32. La primera línea del caldero lo traemos del patio, donde estaban allí todos los cachivaches, y resulta que el caldero, nosotros mismos, nuestro proyecto, nuestra propia memoria, nuestro propio bagaje, necesita, en función de aquello que pretendemos y que podemos visualizar a priori por medio del transicional, esa rama 14, la gran posesión, que implica efectivamente eso y una gran responsabilidad, pues se rasca el fondo del caldero, no vayan a quedar elementos tóxicos que intoxiquen el nuevo contenido que debe ser, como indica el transicional. La línea tercera del caldero ya lo hemos limpiado, pero ahora detectamos, el oráculo detecta que sí que hay en el fondo del caldero una rica grasa de faisán, habla el texto tradicional. La rica grasa de faisán era muy valorada en la China tradicional, cuando se escribió el texto, hace 3150 años, pero las argollas del caldero están alteradas y no se puede transportar. Por tanto, todavía queda un camino de reparación importante y de reparación que implica, como nos muestra el 64, pues el cruce de una corriente helada, es decir, peligrosa, que hay que ocultar con mucho cuidado para poder reparar en que estas tensiones se disuelvan, las argollas sean debidamente repuestas y podamos finalmente consumir. Pero en principio tenemos las asas alteradas y un río que cruzar con toda la cautela del zorro legendario. La línea quinta, ya central del trigrama superior, vemos que el caldero está en ebullición. Aquello que se cuece huele de lejos, maravillosamente. Pero el consejo para el consultante es que persevere en el cuidado de que no falten especies sobre azúcar o sal o lo que quiera que sea, y que estén cada cosa en su punto. Que no se vaya a colar ninguna debilidad, como indica en su faz negativa el 44, por negligencia, sino que en su faz positiva el 44 dice: estate pendiente a que en la receta no entre ningún elemento inadecuado, sino los dictámenes del cielo. La línea sexta
si lo hemos cuidado adecuadamente y es de esperar que así lo haga el consultante, podrá ofrendar la mesa de una manera postrera. Chapó, riquísimo el producto, brillante, y lo que debemos hacer es procurar que dure, como indica el transicional, que es el arquetipo de dar duración frente a las diferentes vicisitudes que se nos presenten de este rico manjar que hemos sabido elaborar. Y entre los pares, disfrutando en general. El siguiente arquetipo lo representa el hexagrama número 57, conformado por la repetición del trigrama Sum. El arquetipo es Sum, el viento, lo suave, no tiene una gran capacidad de transformación, debe tener un norte hacia el que dirigir el viento, todas las nubes, para que finalmente produzca lluvia. En el caso del consultante, debe situar su objetivo con elevación y todas las fuerzas con perseverancia, sin distraerla, porque no cuenta con mucho para transformar, dirigirla en ese mismo sentido de altura a lo largo, obviamente, del tiempo, con gentil perseverancia. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama número 9, la tercera al 59, la cuarta al 44 y la sexta al hexagrama 48. La primera línea del 57. Oyente, a la base de la estructura. Primera línea, viento, fragilidad, línea débil, indeterminada. Dice, para lo que pretende, antes que extender dubitativamente de manera indefinida, márcate una estrategia militar y en función de lo que aprendas del transicional, el hexagrama número 9, capacidad de refinar, de pulir, de dar pulido al carácter, desbastar los impulsos inadecuados, pues lograr que la pieza de orfebrería encaje finalmente allí donde debe, en la nariz o la orejita de la figura que estamos haciendo. Disciplina, estrategia, trabajo en el carácter para encajar. La tercera línea, sobre la anterior, disuelve ya de una vez en la vacilación por el apego enrocado en elementos egoicos en tu interioridad y despliégalo en base a saberte deudor de principios elevados, disuelve ese enrocamiento y abarca mayor campo de humanidad, como te indica el transicional, el hexagrama número 59. La capacidad de disolver los propios egoísmos para abarcar mayores amplitudes. La línea cuarta, ya primera del trigrama externo, habiendo el consultante asumido los dictámenes anteriores, pues le dice así, en medio de la labor vas a lograr excelentes artículos para ofrendar a la tierra que te sustenta, al ser humano al que pertenece y a las divinidades espirituales de arriba. Esto si no permite que te cuele ninguna debilidad, como indica el complementario transicional. No te vayas a dejar ganar por la autocomplacencia. Dale la reversión a este mismo hexagrama 44 para saberte sujeto a los dictámenes selectos y así no se te cobrará debilidad. La línea sexta dice, siempre estamos en un contexto que en el principio tenía muchas dudas y ahora ya le da tantas vueltas a la cabeza que se ha pasado de rosca
y por penetrar los influjos de una manera desmesurada e inútil, va a perder sus propias energías y los elementos los va a echar a perder por haber transgredido, el no haberse quedado allí donde era útil, en torno al pozo de lo comunal, como indica el complementario transicional, esa grama número 48. De manera que reúnete con los pares para revisando regenerar. El siguiente y último arquetipo en nuestra clase de hoy lo representa el hexagrama 62, arquetipo del pájaro en vuelo que está ocupado en dar de comer a sus polluelos y que no se desvía para por ninguna tentación. Está en lo inmediato, pequeño y concreto, que es lo verdaderamente importante en esta labor de nutrir a los polluelos o al proyecto. Lo importante para el consultante que tiene este hexagrama es porque ya el aspirar a lo grande ya es reverdía, y sin embargo la verdadera importancia está en que se dé cuenta de lo pequeño, importante y concreto de que tiene necesidad, como por ejemplo se ha perdido el diamante muy pequeñito pero era de la abuela, uy Dios mío, o la llave del coche o de la casa y no puede tomar ninguno ni entrar en la otra. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 55, la segunda al 32, la tercera al 16 y la quinta al 31. Primera línea dentro del contexto de estar en lo inmediato, pequeño y concreto. Y hablando de que una de las imágenes ilustrativas es el pájaro en vuelo, pues haciéndome eco de ese símil, el contexto y la primera línea no es pluma el plumón para echar a volar. Si lo pretendes, te vas a descalabrar como el pajarito sin pluma, solo investido de plumón. Mantente en la posición hasta completar tu plenitud de claridad en el interior y entonces podrás poner el pie cuando proceda en el exterior. Esto es lo que indica el complementario transicional, esa grama número 55. Y además, sin tristeza. En la segunda línea le dice el consultante, ciertamente con esta retención a priori no llega a obtener lo que pretendía, no llega hasta el rey, no llega hasta el principal, pero entre la corte del rey o entre los subalternos del principal, ahí vas a poder dar duración a lo que pretende, como indica el complementario transicional, esa grama número 32, arquetipo de la duración, dar duración al carácter. La tercera línea dentro de este contexto tiene una importante advertencia. Dice, no te vayas a lanzar engreído a la acción de tus propios principios y de tus derechos, para nada, porque vendrían de atrás y te golpearían brutalmente. Antes bien, toma nota del complementario transicional, esa grama 16, que siendo el espíritu de la música, en realidad se llama el entusiasmo, es su denominación, pero fundamentalmente requiere una finura de oído como para poder empatizar con el ritmo, el tenor de que va el entorno y no ir a desbarrar como haría por su propio impulso esta línea tercera. La quinta le dice, siendo línea ya central del trigrama superior, lo que tienes que buscar no es fama o celebridad, sino que lo que debes cortejar es eficacia en lo que pretende y cortéjala adecuadamente sin tirar para arriba. No pretendas saberlo todo. Aquieta tu interior y sé receptivo en ese entorno donde se puede ocultar puntualmente lo que tú necesitas. Reúnete con la paridad para revisando regenerar. Y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.